Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Le deseo tenga una feliz y bendecida semana. Estamos empezando esta semana, estamos empezando con nuestras labores, nuestros quehaceres. Cada uno tiene algo que hacer durante estos días, propósitos, objetivos, planes. Pongámonos en las manos del Señor, pongamos cada plan, cada objetivo, pongamos los problemas también, las dificultades, porque el Señor está dispuesto a ayudarnos. Después de que el apóstol Pablo hablara acerca de la necesidad de predicar la palabra a los judíos, acerca de la necesidad de evangelizar. Y también después de que en el capítulo anterior, nos hablara acerca de utilizar ese don que el Señor nos ha dado a cada uno para que como cuerpo de Cristo y como miembros del cuerpo de Cristo cumplamos nuestra labor y también de ser buenos cristianos. Hoy también va a enseñarnos una forma, una manera más de expresar ese testimonio de verdadero cristianismo hacia los demás. Vamos a orar. Le invito a que empecemos en este momento en oración y así juntos también con este estudio empecemos la semana en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Señor, gracias Padre Celestial. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia, porque con tu palabra nos recuerdas cada día lo que tenemos que hacer, porque tú nos hablas, porque tú nos amas, porque nos abrazas, Señor. Y porque al iniciar esta semana podemos, Señor, empezar contigo, caminar cada día junto a ti, Padre Celestial, hacer tu voluntad y también, Señor, conocer tus propósitos. Estoy orando junto a mis hermanos que tienen algún problema, necesidad. Señor, que en este día, al escuchar tu palabra, tu voz, al meditar, Señor, durante no solo este momento, sino durante toda la jornada, mientras estamos en el trabajo, en la casa, en los estudios, mientras vamos en un medio de transporte, Señor, podamos ir contigo, conversando, escuchándote. Y asimismo, Señor, que testifiquemos y hagamos tu voluntad. Y que por medio de nuestra influencia otros conozcan de tu misericordia y de tu amor. Señor, empezamos esta jornada, empezamos esta semana tomados de tu mano y pedimos sabiduría y la bendición de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestra jornada, nuestro estudio. Antes recordarle que mañana estaremos realizando también la primera parte de nuestro estudio de la escuela sabática. No lo olvide, únase aquí en este mismo canal para realizar juntos el estudio de nuestra lección. Capítulo 13. El apóstol Pablo continúa hablando acerca de los deberes de nuestra vida cristiana. Empieza así desde el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Pablo nos recuerda acá, sométanse a las autoridades. Si hay algo que al ser humano no le ha gustado a lo largo de la historia de este mundo de pecado es el sometimiento. Y en la actualidad en la cual vivimos, con el contexto político en el cual se vive en algunos países, para muchos se les hace complicado someterse a las autoridades. Pero aquí hay un consejo: sométanse a las autoridades. El Señor Jesús también, mientras estuvo realizando su ministerio en esta tierra, nos recordó que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Biblia de Andrews, en su pie de página, nos dice algo importantísimo. Nerón fue emperador entre el año 54 y 68 después de Cristo. Era el emperador romano
cuando Pablo compuso esta sección. Y también recordemos que la historia nos dice que fue este emperador el que envió a decapitar al apóstol Pablo. Más adelante, Nerón persiguió a los cristianos de Roma y ejecutaría a Pablo. En esta sección, Pablo habla contra la resistencia innecesaria al gobierno. Quiere que los cristianos sean conocidos en el mundo pagano, hasta donde sea posible, como ciudadanos respetuosos de la ley y amantes de la paz, provechosos para la sociedad. Dos situaciones importantes. La primera, nosotros debemos dar testimonio y en la sociedad en la cual vivamos debemos ser una solución para estos problemas. Y la segunda, nosotros somos llamados a testificar de Cristo, en meternos en asuntos que pueden ser triviales en la vida, como la política, como estar hablando constantemente de la situación sociopolítica y económica. Evita que nosotros proclamemos el mensaje. No hay tiempo para más, hay tiempo para proclamar el mensaje, para testificar del amor de Cristo. El tiempo termina, el tiempo para que Cristo vuelva está pronto, es corto. Hay muchas personas también que no sabemos si hoy es ya su último día. Por eso hay la urgencia de predicar, de testificar. Sigue acá diciéndonos Pablo que las autoridades son puestas por el Señor. El Señor es quien permite. Si hay algún gobernante que está yendo en contra del Señor, recuerde que la venganza es de Dios. Recuerde que Él a cada uno dará su paga. Mientras tanto, sométase a la autoridad. Sigue diciendo el verso 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No solo por miedo, sino por el testimonio. Es por lo que debemos estar sujetos a la autoridad. Claro que sí, siempre y cuando la autoridad humana no esté sobre la autoridad de Dios. Si es que la autoridad humana está sobre la autoridad de Dios, pues tendremos que desobedecer a la autoridad humana, pues es la autoridad de Dios a quien debemos obedecer en primer lugar. El Señor sobre todas las cosas, sobre todas las autoridades. Pero mientras esa autoridad no esté sobre Dios, no quiera sobreponerse, ir en contra de la voluntad y de los designios de la palabra de Dios, hay que obedecerla. Si en algún momento la autoridad viene en contra nuestro, sobre nosotros, por una falta que hemos cometido, debemos pues ser conscientes que hemos cometido esa falta. Y si hay que pagarla, hay que pagarla. El cristiano no está para entrar en coimas, no está para entregar dinero tratando de así tapar una falta. No, nosotros debemos ser correctos y así de esa manera la autoridad conocerá al Señor por medio de nosotros, por nuestro testimonio. Pues, dice el verso 6, por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No olvidemos que uno de los mandamientos nos dice, no robarás. Así que hay que pagar, no debemos tener una deuda. Y aquí Pablo menciona, ¿no? ¿Cuáles pueden ser nuestras deudas? Tributo, impuesto, respeto, honra. El que debe estar siempre
primero en pagar el tributo, en cumplir con la autoridad, es el cristiano. Nosotros, los que debemos ser puntuales, los que no debemos ser morosos, los que debemos honrar nuestras deudas, los que debemos demostrar respeto y honra hacia la autoridad. Así esa autoridad no se lo merezca y los demás digan, pues, no lo merece. El testimonio nuestro para con esa autoridad debe ser correcto. Y esa autoridad conocerá que somos cristianos y conocerá a Cristo. Si lo aceptan, bien, si no, pues hemos cumplido con nuestra parte. Verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No debas a nadie. No entremos en deudas, en situaciones en donde no podamos luego cumplirlas. Y que nuestra deuda sea el amarnos los unos a los otros. Y aquí el apóstol resume el mandamiento en el amor al prójimo, a los demás. Y podríamos decir ahí, ¿y el cuarto mandamiento? Claro que sí, porque cuando cumplimos el cuarto mandamiento amamos al prójimo. Recuerde donde dice, no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Es amor a Dios, pero también al prójimo. Así que en esto se resume la ley, en el amor. Verso 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. No olvidando que cuando realizamos estas cosas de las cuales habla el apóstol, la autoridad humana sí o sí vendrá en contra nuestro. Cuando no somos unos buenos entes en la sociedad, va la sociedad a venir en contra nuestro. Y también la autoridad principal del universo, el Señor. El Señor nos juzgará. Nos dice acá, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Andemos como de día. La noche está avanzada. Cristo viene pronto. Levantémonos de ese sueño. El mismo apóstol Pablo en la carta a los hebreos, le invito que usted ahí la busque en la santa palabra. En el capítulo 12, versículo 12, nos da un consejo similar. Por eso levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es momento de la acción. Esa acción que nos invita a tener Cristo Jesús. Es momento de la testificación, es momento de honrar al Señor por medio de nuestro testimonio. Testimonio hacia todos, tanto hacia la autoridad como hacia aquella persona que socialmente puede ser insignificante, pero que para Cristo tiene mucho valor y necesitamos llevarla a la salvación. ¿Estamos dispuestos? Amén. Gloria a Dios. Que esta semana demos testimonio de verdaderos hijos de Dios.
Terminemos en oración. Padre Celestial, gracias, gracias mi Señor porque tú nos hablas cada día. Gracias porque hoy nos das la oportunidad de buscar también a un magistrado, a una autoridad. Tenemos quizá un jefe, un docente, un líder, director de educación, alguien, Señor, que tiene un puesto elevado, un puesto, Señor, de responsabilidad en donde también necesita conocer de ti. Que seamos ese instrumento en tus manos, Señor, para llevar tu palabra. Gracias por esta oportunidad que aunque no la merecemos, tú nos das, Señor, de testificar. Bendice a mis amigos, Señor. Bendice esta semana. Guíanos. Que tu ángel, Señor, prepare el camino y que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu voz, a hacer tu voluntad y a caminar contigo. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le deseo tenga una feliz y bendecida semana.